Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Miren, estamos en medio de una revolución energética. Se están produciendo carros eléctricos, se produce energía térmica, se produce energía solar, pero hay un invento que va a revolucionar todas esas energías, que va a competir con una grandísima ventaja, que es un invento de origen venezolano. Es un invento del ingeniero Luis Solórzano, graduado en la Universidad Central de Venezuela en el año 1967. Y para hablar de ese invento, hemos invitado a nuestro amigo Eudes Fera, quien es ingeniero eléctrico, graduado en la Universidad de Oriente, pero tiene dos maestrías, una en Inglaterra, en la Universidad de Aston, otra en la Universidad de Pensilvania, y un PhD también en Inglaterra, en la Universidad de Hatfield, que por lo demás es asesor científico del proyecto. Eudes, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Leopoldo, por esta oportunidad para dar a conocer al mundo, a Venezuela y al mundo, esta novedosa e importante tecnología 100% venezolana, que como tú bien has afirmado, va a revolucionar no solamente el campo de la energía en el aspecto, digamos, económico, sino también el aspecto social, político e inclusive podríamos decir que académico también. Esto va a impactar todos los medios a nivel mundial. Sí, hasta donde yo he conocido del proyecto, realmente es un proyecto que va a revolucionar el mundo de la energía. Ahora, Eudes, háblanos un poco, descríbenos un poco en qué consiste ese invento, cómo es el aparato, qué nombre tiene y cómo funciona. Bueno, mira, el aparato nosotros lo llamamos motor de aire, pero en realidad el componente fundamental es la turbina especial llamada turbina térmica de perfiles, que inventó Luis Solórzano y ya introdujo una patente hace ya como 6 años atrás, más o menos, que es el elemento generador de potencia. Este motor pues se caracteriza que gracias a esta turbina él puede extraer del flujo de aire del ambiente producido por un ventilador, por ejemplo, puede extraer una parte muy pequeñita de la energía térmica de ese flujo sin tocar la energía cinética que trae ese flujo, es decir, debido a la velocidad, ¿verdad? Entonces, y convierte la turbina, por la forma como están diseñados sus álabes, convierten esa pequeñísima porción de la energía térmica en una porción relativamente grande de energía rotativa de la turbina, que luego ese movimiento rotativo se puede utilizar para mover, por ejemplo, un generador eléctrico. O sea ¿no? que el aparato, hasta donde yo lo he visto, se parece un poco a una turbina de avión, por lo menos en su aspecto. Sí, pero difiere radicalmente en el sentido de que no usa combustible en absoluto. Una turbina de avión utiliza gasolina, quema gasolina, ¿no? Esto no utiliza ningún tipo de combustible. El único elemento fundamental que usa es el aire ambiental. El aire ambiental producido por un ventilador, un chorro a una cierta velocidad que impacta pues la turbina. Pero la característica fundamental que tiene es que no afecta, la turbina en sí no afecta la velocidad del flujo. O sea, si le entra a una velocidad, por ejemplo, de 20 metros por segundo, le va a salir 20 metros por segundo. Y puede inmediatamente después venir otra turbina que también produciría igualmente energía, y no afectaría la velocidad cinética del flujo. Lo único que va a afectar es la energía cinética interna, la energía térmica, la cual es muy grande realmente en comparación. La cantidad de energía que va en un flujo de aire, ¿verdad?, puede ser más de 1000 veces mayor que la energía cinética de ese mismo flujo de aire. Entonces, pero nosotros estamos tomando una pequeñita porción, nada más. Sí. Pues mira, para nuestros oyentes o nuestros televidentes, es un aparato que se parece a una turbina de avión, que le entra aire por delante de una manera mecánica. Al principio es inducida, pues un ventilador, claro, o algo así. Entonces, cuando él entra en rotación y alcanza cierto nivel de rotación, él produce ya más energía que la que necesita el ventilador para suministrarle aire, o sea que se autopropulsa de alguna manera, sí, e incluso genera
un poco de energía adicional, pues, o sea, Sí, que se autopropulsa y genera energía solo, sin necesidad de combustible. Efectivamente, ¿no? Claro, es posible que con una sola etapa de turbina no se logre lo que nosotros llamamos movimiento autosostenido, pero que estemos muy próximos a lograr que la energía producida por la turbina iguale a la energía enviada o gastada por el ventilador. Pero con 2 etapas es seguro que se va a producir. Inclusive podemos usar más etapas y podemos producir energía en exceso para, por ejemplo, alimentar las necesidades de energía eléctrica de una casa, ¿no? O alimentar las necesidades de energía mecánica para mover las ruedas de un vehículo eléctrico, por ejemplo. Un vehículo eléctrico, entonces, un automóvil. Exactamente, ya podríamos usar este motor y que inclusive podría reemplazar inclusive hasta las propias baterías del motor eléctrico, ¿no? Y lo último que de la tecnología, que son los llamados taxis aéreos, no sé si has oído hablar, no. Que utilizan especies de drones, donde se monta una persona y puede trasladarse de un sitio a otro por el aire, ¿no? Como una especie de helicóptero, pero muy pequeño. Sí. Pero estos máquinas tienen el problema de que las baterías hay que recargarlas muy rápidamente y entonces no tienen suficiente autonomía de vuelo. Pero con un motor de aire, pues la autonomía prácticamente es infinita, porque mientras haya aire, estamos generando energía. Okay. ¿Y en qué etapa se encuentra en este momento esta investigación, este proyecto? Bueno, la investigación está sumamente avanzada. Nuestra meta es producir en máximo un par de meses, pero lo que nosotros llamamos un prototipo de exhibición que servirá como prueba de concepto para mostrarle al público en general y a los inversores interesados la factibilidad del proyecto. Esto va a ser un prototipo que va a generar una potencia más o menos de 500 vatios y demostraremos que estamos generando 500 vatios, pero estamos gastando, por ejemplo, 400 solamente. Eso lo demostraremos al mundo, ¿no? Okay. Entonces, eso está, como te dije anteriormente, muy avanzado. Ese prototipo va a consistir de 2 turbinas, dos turbinas térmicas y de longitud, cada una de 18 centímetros de longitud y un diámetro de 50 centímetros máximo. Entonces, en estos momentos ya está montada la primera turbina. Hoy debe estar probando la primera turbina y en un lapso máximo de 2 semanas está montando la segunda turbina. Con la primera turbina no esperamos obtener el 100% de eficiencia, pero con la siguiente turbina vamos a obtener superior al 100%. No te extraña que tengamos un 120%. Será la primera máquina en la historia de la humanidad y del mundo con una eficiencia de ese valor, ¿no? Mira, vamos a hacer una primera pausa. Y en la siguiente parte de nuestro programa sí me gustaría que nos describas en la gráfica. Correcto. Cómo es la máquina y sus componentes, y adicionalmente que abundemos un poco más en el target, o sea, en el mercado principal de esa máquina. Una pausa y seguimos hablando de este motor de aire, un invento venezolano que va a revolucionar el mundo de la energía. Amigos, seguimos hablando de este motor de aire que va a revolucionar a la industria de la energía. Hay una cosa bien curiosa y por lo demás simpática, y es que este invento se basa en una cosa que es parecido al ala de un avión. El ala de un avión tiene ciertas propiedades que es lo que hacen que este mecanismo sea posible. Explícanos cómo este mecanismo, cómo genera esa velocidad y qué tiene que ver eso con las alas de los aviones. Sí, con mucho gusto. Bueno, la turbina, el elemento, como dijimos anteriormente, el elemento fundamental del motor de aire es la turbina térmica de perfiles, la cual, como bien decías, está constituida por, digamos, especie de alas de avión, que nosotros lo llamamos perfiles, las cuales van, digamos, dispuestas sobre un cilindro interno de un cierto diámetro menor y un cilindro externo de un diámetro mayor. De tal manera que el aire que emite el ventilador pasa en el espacio entre los 2 cilindros, ¿no? Entonces, cuando ese aire impacta las álabes o perfiles de la turbina, se produce un fenómeno aerodinámico según la cual el flujo de aire se divide en 2 flujos, uno que va por encima del álabe y otro que va por debajo del álabe. Entonces, los 2 aires viajan a diferentes velocidades y eso trae como consecuencia una diferenciación de la presión del aire por debajo del perfil
y la presión del aire por encima del perfil son diferentes. Pero ese fenómeno es el mismo fenómeno que hace volar a los aviones. Efectivamente. Que el aire que pasa por encima del ala pierde presión sí, y correcto. abajo. El aire que va por encima del ala va a mayor velocidad que el que va por debajo y en consecuencia la presión en la parte superior del ala es inferior a la de la parte inferior. Entonces esa diferencia de presión produce una fuerza hacia arriba vertical que se llama fuerza de levante. Paralelamente también existe una fuerza que se opone al movimiento horizontal del avión que se llama fuerza de arrastre. Ambas fuerzas son generadas por el flujo, por el flujo de aire o de viento, también puede ser viento, ¿no? En este caso, esa fuerza, por supuesto, en vez de elevarse, hace que esa turbina... rote, sí, porque esa fuerza, entonces, en este caso, como está dispuesta sobre un cilindro que puede girar alrededor de un eje central, entonces lo que produce es un torque, ¿verdad?, que hace girar la turbina, los jala de la turbina, y a unas ciertas RPM. Entonces, eso genera una potencia útil, una potencia generada útil, que es el producto del torque por las RPM, la velocidad rotacional que alcanza la turbina. Ahora, lo interesante es que esa fuerza de levante es mucho mayor y en un avión enorme comparada con la fuerza de arrastre, que es la que se opone al movimiento, que es una fuerza negativa. Si lo explicamos claramente al público, o sea, que la fuerza del viento que va contra el ala es inferior a la fuerza con la que se eleva el... Exactamente, sí. Puede ser 10 veces menor, 50 veces, 100 veces, depende de la calidad del perfil, porque te acuerdas de que estos perfiles tienen una forma aerodinámica y hay distintos tipos, bueno, hay cientos, miles de perfiles, ya han sido catalogados por la NASA. Tú te metes por internet y consigues, bueno, los distintos tipos de perfiles, cada uno tiene un coeficiente de levante que es el que produce la fuerza de levante y también tiene un coeficiente de arrastre que es el que genera la fuerza de arrastre. Entonces la idea es que maximizar la fuerza de levante, minimizar la fuerza de arrastre, ¿no? Y eso se logra primero con la forma del perfil y segundo con la colocación del perfil sobre el cilindro inferior de tal manera que forme un cierto ángulo que nosotros lo llamamos y los aviadores le llaman también ángulo de ataque. Variando ese ángulo de ataque se encuentra un ángulo de ataque óptimo en el cual la fuerza de levante es máxima en comparación con la fuerza de arrastre, ¿no? Que nos interesa maximizar ese parámetro que nosotros llamamos la eficiencia del perfil, ¿no? En sí, ¿entiendes? Entonces eso lo hemos logrado nosotros. Claro, luego de muchos años de experimentación hemos encontrado la situación óptima para los perfiles, el tamaño de los perfiles, la forma de los perfiles, el ángulo de ataque óptimo, e inclusive hemos identificado una serie de problemas que hay que evitar en el diseño de estos perfiles. Hay que evitar lo que se llama interferencia entre perfiles, evitar que el flujo que pasa por un perfil vaya a interferir con el otro, y hay que ubicar estos perfiles de tal manera que estén radializados. Radializado significa que a lo largo de todo el perfil, el radio mantenga siempre el mismo radio. Si tú no haces eso, entonces va a introducir mucho arrastre, lo cual es un efecto negativo. Ok, entonces, en definitiva, pues se está aprovechando de un principio que es el que hace que los aviones se eleven para producir una rotación que en definitiva va a producir una energía. En la última parte del programa yo sí quiero comparar esto con la ley de la conservación de la energía. Correcto. Pero vamos a decir que estamos hablando de que el principio básico de este invento, de esta máquina, de este motor de aire, tiene que ver mucho con lo que funcionan las alas de los aviones. Ahora, habla un poquito, antes de entrar en ese tema que va a ser para la última parte del programa, háblame un poquito de el target específico. O sea, es un aparato grande, ruidoso, lo puedo poner en cualquier sitio, en donde lo pongo en la casa, tengo que cambiar el sistema eléctrico para utilizarlo. Habla un poquito del el objetivo de... Muy buena la pregunta. Bueno, mira, esta máquina es muy versátil, en el sentido de que su tamaño puede ser muy pequeño o muy grande. Nosotros en estos momentos estamos trabajando con una máquina, digamos, de tamaño mediano, que tiene una turbina de diámetro máximo 50 centímetros, y el largo total de la máquina no pasa de 1,5 metros, incluyendo, o sea, del motor de aire en sí, ¿no? Solamente la turbina, en realidad, estamos trabajando con 18 centímetros de longitud, que tiene la turbina. ¿Y eso da para entonces, una casa? Sí, perfectamente. Esto estaba previsto que si nosotros lo alimentamos
con un flujo a 20 metros por segundo, que es una velocidad relativamente baja, ¿no? Podemos lograr tranquilamente 500 vatios de potencia. Por supuesto, 500 vatios de potencia no alcanzan para las necesidades eléctricas de una casa, pero si tú aumentas la velocidad del flujo, lo cual es relativamente fácil, lo pasas, por ejemplo, de 20 metros por segundo al doble, a 40 metros por segundo, la potencia que estaba generando anteriormente de 500 vatios se convierte en 500 vatios multiplicado por 8, es decir, en 4 kilovatios. Y entonces ya tú estás produciendo suficiente energía para una casa típica promedio. Okay. Y eso lo podrías meter en una casa en un pequeño cuarto. En pues, un pequeño un maletero, cuarto, perfectamente, lo puedes tener en un closet, lo puedes tener en un sótano, o en el techo, o en el patio, la ubicación cualquiera. Por supuesto, es preferible no estar sometido a la inclemencia del tiempo. Pues, claro. ¿no? Pero, y no necesitarías para nada baterías porque es una cosa de movimiento continuo. Sí, una vez que arranca, él sí, está produciendo No necesita baterías para almacenar la energía que produce en absoluto, cosa que sí es necesario con las turbinas eólicas, ¿no? Porque cuando no sopla el viento, tú tienes que tener la energía que crearon, tienes que almacenarla. Entonces aquí necesitas unas baterías enormes, en ese caso sí, la turbina igual la térmica, ¿no? Igualmente la energía solar. Solar. La solar peor aún, porque la solar durante la noche no tiene producción de energía, necesitas tener unas baterías enormes que contaminan, por cierto, el ambiente, ¿verdad? Y en cambio con esto no necesita batería en absoluto, cuando mucho una batería pequeñita para el arranque, solamente para el arranque del sistema, pero una vez que arranque tú puedes estar indefinido 24 horas al día, los 365 días del año. Okay. Solamente unas pequeñas paradas para mantenimiento. Paradas para mantenimiento, para producirle limpiar un poquito la superficie o engrasar un poquito digamos, los engranajes, pero de resto esto no requiere mayor mantenimiento, o sea, el mantenimiento de costo es mínimo. Mínimo. Bueno, vamos a hacer una última pausa. Después entonces sí me gustaría entrar un poquitico en eso del principio de la conservación de la energía y de dónde sale la energía que produce esta máquina. Exactamente. Y después igual me gustaría otra vez esa comparación que empezamos ahorita con las otras competencias de energía. Y el mercado que va a tener. Y el mercado que va a tener, y eso de energía limpia, entre comillas, ¿no? Correcto. Okay. Así. Entonces vamos a una pausa y vamos a ver los principios ya físicos que hacen que se produzca energía solamente con el flujo de aire. Amigos, seguimos hablando con nuestro invitado, el ingeniero Eudes Vera, de este revolucionario motor de aire. Ustedes saben que hay un principio de energía, pues, que dice la primera ley de la termodinámica o de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Y estamos hablando de que este equipo, sin necesidad de combustible, él va generando energía. Entonces, vamos a pedirle al ingeniero Eudes que nos explique esta máquina, cómo se conjuga con ese principio de la conservación de la energía. Perfectamente, Leopoldo. Esta máquina respeta o no viola en absoluto la ley de la conservación de la energía, en el sentido de que la energía total que le entra a la máquina es la misma que le sale. O sea que aquí no es que sale energía de la nada, sino que la energía que genera la turbina en realidad proviene de la energía térmica del aire. Debemos tener presente que cuando un flujo de aire incide sobre una turbina, sea, por ejemplo, esta turbina térmica, puede ser una eólica también, dos tipos de energía están simultáneamente presentes. La energía cinética, debido a la velocidad del flujo, por ejemplo, si lleva una velocidad de 20 metros sobre segundo, se puede calcular, existen fórmulas muy precisas que pueden calcular cuánta energía va en ese chorro de aire que viene del ventilador, ¿verdad? Esa es energía cinética. Pero es una energía comparativamente baja. Aquí en esta gráfica vemos, he hecho el cálculo para un flujo que ve un área transversal de unos 400 centímetros cuadrados, por ejemplo, que es la turbina esta que tenemos acá, y viene con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Ese aire está introduciendo una energía de 340 vatios. De energía cinética. Energía cinética, para esta turbina específica, con estas dimensiones específicas, con estos perfiles específicos. Entonces le están entrando 340 vatios, ¿no? Pero eso no es la única energía. Paralelamente y simultáneamente, el chorro de aire lleva intrínsecamente
una energía que se debe a la temperatura, debido al hecho de que ese flujo de aire está a una temperatura mayor de 0 grados Kelvin, ¿no? Entonces, suponiendo que ese flujo de aire esté a una temperatura de 25 grados centígrados, estaría entrando esta turbina con una potencia térmica equivalente a 508.690 vatios, es decir, le están entrando 580 kilovatios de potencia térmica y apenas le están entrando 340 vatios de potencia cinética. Entonces, ¿qué pasa en una turbina eólica? Que la turbina eólica ignora totalmente la potencia térmica y trata de sacarle al máximo la potencia cinética. Por eso es que esas turbinas son muy ineficientes. Su máxima eficiencia teórica llega al 59,3% de acuerdo a la ley de Betz. Sin embargo, nuestra turbina no, porque nuestra turbina no toca la energía cinética, se concentra en la energía térmica y extrae una pequeñita porción de la energía térmica para convertirla en energía rotatoria de los perfiles de la turbina. Para producir, en este ejemplo, estamos produciendo una potencia generada de 349 vatios, cuando la potencia cinética era de 340. Por eso es que decimos que la eficiencia es mayor del 100%. Si tú divides 349 entre 340, te da una eficiencia mecánica, digamos, porque son energía mecánica de mayor del 100%. Sin embargo, nosotros no hemos tocado en absoluto la energía cinética de entrada. La energía con que entra el flujo es la misma con que sale. La energía cinética sigue siendo los mismos 340 vatios. Pero la energía térmica no. La energía térmica ha bajado una pequeña cantidad, y esa pequeña cantidad, o sea, le entraron 508.690 vatios, le salen 508.306 vatios. Aproximadamente ha perdido como unos 370, 380 vatios. ¿A dónde se fueron esos 380 vatios? ¿Se perdieron? No, no se pueden perder porque la ley de la conservación de la energía dice que la energía no se pierde, se transforma. ¿En qué se transformó? Se transformó en dos energías adicionales. Primero, la potencia generada, que fueron 349,25 vatios. Y luego la potencia de arrastre, de la fuerza de arrastre que hablamos, que es la fuerza que se opone al movimiento en los aviones, ¿verdad? Al movimiento horizontal. Esa fuerza, en este caso, estas pérdidas, incluyen inclusive pérdidas por roce también, ¿no? Dentro de la máquina, alcanza apenas 35 vatios. Sí, y todo eso a costa de una pequeña reducción. Una pequeña de la energía térmica. De la temperatura. De la temperatura. O sea, fíjate, entra el flujo de aire con 25 grados centígrados y sale con 24,77 grados centígrados. Apenas una reducción de 0,23 grados centígrados. Con esa mínima reducción de temperatura estamos produciendo una potencia de 349 vatios por encima de la potencia cinética de entrada. Pero fíjate que es mínima. Si tú te pones a ver, esta es una turbina que es muy eficiente desde el punto de vista mecánico, pero muy ineficiente desde el punto de vista térmico. Porque cuando tú calculas, bueno, ¿cuánta temperatura bajó? Bueno, bajó apenas 0,23 grados, ¿no? Bajó apenas de los 508.690 vatios que le entraron, le bajó apenas, como 360 vatios, 370 vatios. Es muy ineficiente si tú divides la potencia generada entre toda la potencia térmica que le entró. Claro. Sí, será ineficiente, pero es muy eficiente. Claro, porque te da más del 100%. Te da más del 100% en energía, que es la que nos interesa a nosotros, la energía rotativa de la turbina, que es la que va a mover un generador eléctrico posteriormente. Mira, ya el tiempo se nos acaba, el tema es muy interesante. Ahí le colocamos los datos de EUDE si quieren escribirles y solicitar información adicional. Yo quería aclarar algo que tú mencionaste, de que esta energía sí es realmente limpia, 100%. porque no contamina absolutamente nada, no necesita de baterías que son sumamente contaminantes. Exacto. Y bueno, es una energía realmente limpia y económica comparada con esas otras. Efectivamente, porque el aire no cuesta nada. El aire, sí, solamente un pequeño mantenimiento. Un pequeño mantenimiento, qué sé yo, cada 6 meses o cada año, ¿no? Sí. Y estas máquinas son de una durabilidad enorme. Una máquina esta puede durarte fácilmente 20 años con el adecuado mantenimiento, 20 años o hasta más, ¿no? Okay. De esta manera que esta máquina yo la llamo la máquina de la abundancia, porque esto va a traer abundancia en energía, abundancia en, digamos, calidad del ambiente. Esto va a contribuir a disminuir el calentamiento global de manera significativa. Esto va a acabar con los combustibles fósiles, como la gasolina, el carbón,
¿no? Va a acabar inclusive con las plantas nucleares, va a acabar inclusive con las plantas hidráulicas, hidrológicas, porque no se va a justificar. Esto va a ser una revolución inclusive desde el punto de vista de la energía. La energía va a estar donde se necesita, no en sitios remotos como ocurre actualmente. Sí, se acaban las líneas de transmisión. Se acaban las líneas de transmisión. Lamentablemente, nuestro hermano país de Chile va a sufrir porque el cobre ya no va a ser necesario para estas enormes líneas de transmisión. Y nosotros también en Venezuela vamos a sufrir porque el petróleo como combustible seguirá usándose como para otras cuestiones, para fertilizantes, ¿verdad? Pero para asfalto, etcétera, pero como combustible no se justifica porque esto va a mover todo el transporte, ¿no? Todo el transporte terrestre, acuático y aéreo, ¿no? Entonces, imagínate lo que va a pasar con el precio del transporte, imagínate lo que va a pasar con el costo de la vida, porque ya va a ser posible, saldrá muy barato, por ejemplo, desalinizar el agua de mar. Si quisiéramos desalinizar el agua de todos los océanos y volver fértiles todos los desiertos de la Tierra, lo volveríamos fértiles, porque sería muy barata la electricidad, porque prácticamente no cuesta nada. Entonces, que lo más caro en ese proceso de osmosis inversa es la electricidad, justamente, ¿no? Entonces, esto se pierde de vista las aplicaciones, bueno, y se lo debemos a este venezolano luchador, una larga trayectoria como investigador de más de 30 años, que siempre cuestionó que ciertas leyes que decían que era imposible convertir el calor de la atmósfera, convertirlo en trabajo mecánico, lo decía el señor Kelvin, en la segunda ley de la termodinámica, que eso era imposible, tajantemente, pues nosotros estamos demostrando que sí es posible. Bueno, Eudes, de verdad que muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa a dar esta explicación. Una vez más ahí le colocamos los datos de Eudes, pues, para quienes estén interesados en información adicional. Y ahora vamos pues a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, amigos, el avance de los países está relacionado directamente con su capacidad de creatividad. Los países tienen que ser creativos, inventivos, producir ideas, y ese es el caso del programa que les estamos haciendo hoy, de una persona que se cuestiona, que se plantea dudas de las cosas y trata de solucionarlas y logra inventar algo que antes no existía. Y eso es lo que ha hecho grande a las naciones más importantes del mundo, de que han tenido gente creativa, que ha inventado, que han producido y los han llevado a esos niveles de desarrollo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.